Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Gracias, Romel. Bueno, primero quiero agradecer en realidad a toda la plana del Hospital San José, el hospital donde me he formado como pediatra. Y bueno, actualmente, como lo dijo Romel, estoy ya en mi último año de la subespecialidad en endocrinología pediátrica y el tema que les traigo a todos para presentación es la deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, para comenzar, eh, no tengo ningún conflicto de interés, es importante decirlo porque se van a mencionar algunas cosas más adelante. Y los objetivos que tengo para nuestra presentación es, primero, conocer las principales fuentes que tenemos de la vitamina D, identificar los valores normales, ¿no? Cuando vamos a ver que hay diferentes guías que pueden quizá tener algunas pequeñas diferencias, ¿no? Reconocer en qué pacientes debemos hacer un cribado de vitamina D, o sea, los pedimos a todos, en qué pacientes tendríamos que pedir la vitamina D, las diferentes pautas que tenemos en suplementación, y los esquemas de tratamiento cuando ya hay deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, para esto, vamos a revisar precisamente esto, qué es la vitamina D, sus funciones, la forma que tiene esto, la ingesta recomendada diaria y el contenido que tienen los alimentos para ver si realmente lo suplen o no lo suplen, el metabolismo de la vitamina D, ya que ahí vamos a darnos cuenta de qué enfermedades pueden involucrar o alterar el metabolismo de la vitamina D, la población que tiene riesgos de deficiencia de vitamina D, en las cuales quizá debemos ser un poco más incidentes, el tratamiento de esta, cómo se da la suplementación, ya que una cosa es suplementación y otra cosa es tratamiento, ¿no? Y también algo importante es la toxicidad por vitamina D, que lo vamos a ver ya casi al final, ¿no? Entonces, primero para hablar ya de la vitamina D, como sabemos, la vitamina D en realidad van a ser un grupo de prohormonas porque tenemos 1,25-hidroxivitamina D, el 25H vitamina D, previtamina D, vitamina. Entonces, son un grupo de prohormonas esteroides de características liposolubles. Tienen múltiples funciones en el cuerpo. En realidad, la más reconocida son las funciones óseas, que tienen que ver metabolismo de calcio y fósforo. Sin embargo, también tienen otras funciones, ¿no? Y es considerada un nutriente esencial, ¿no? Que lo obtenemos a través de diferentes fuentes, ¿no? Y su deficiencia va a producir un espectro muy amplio, ¿no? Que en casos severos es donde ya produce el raquitismo en niños, puede haber riesgo de fractura, y en niños que ya dejan de crecer se produce, o en adultos no se produce lo que es la osteomalacia. Este cuadro es solo para mencionar que la vitamina D tenemos diversas funciones, ¿no? Nosotros conocemos las funciones de acuerdo a la salud ósea, el balance de calcio y fósforo, pero también tienen otras funciones que, si bien es cierto, algunas todavía están en estudio, ¿no? Hay estudios observacionales, pero poco a poco se va ampliando esto. Entonces, hay funciones óseas y hay funciones extraóseas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para la vitamina D. Esto es un poco para mencionar precisamente qué formas de vitamina D encontramos, ¿no? Y quizá cuando leamos algo se menciona alguno de estos términos. Y para esto, por ejemplo, tenemos el colecalciferol, que es la vitamina D3. Esta la vamos a encontrar tanto en productos animales como también en suplementos. El ergocalciferol es la vitamina D2. Esta sí va a ser de origen vegetal, pero también hay suplementos como D2. El calcidiol, que es la 25H, que va a ser nuestra forma de almacenamiento en el cuerpo de la vitamina D. Y el calcitriol, que es la 1,25-hidroxi, va a ser la forma activa, es decir, la forma que va a dar todas las funciones que hemos hablado de la vitamina D. Y ya hablando de las fuentes de la vitamina D, o sea, de dónde obtenemos esta vitamina D, tenemos que, bueno, una de las principales fuentes va a ser la radiación ultravioleta, es decir, al exponernos al sol, ¿no? Acá va a haber síntesis de D3 por esta radiación, y las otras son las nutricionales, ¿no? Tenemos el ergo de origen vegetal y el colecalciferol de origen animal, y como vamos a ver más adelante, en realidad son pocos los alimentos que tienen cantidad suficiente de vitamina D. Esta es una tabla para recordar cuánta es la ingesta recomendada de vitamina D. Como vemos acá,
Según el Instituto de Medicina, tenemos que en menores de un año una ingesta adecuada es de 400 y ya en niños mayores de un año sería hasta 600 unidades al día, ¿no? Y esto de límite superior es porque en realidad en la dieta, en el caso reciba 400, un poco más, o sea, no va a ser tan exacto, ¿no? Quizá podamos darle un poco más, ¿no? Y acá hay otra tablita para ver precisamente si los alimentos pudieran cumplir estos requerimientos, ¿no? Entonces tenemos una tabla de las fuentes de vitamina D. Obviamente acá tenemos los alimentos que tienen más vitamina D o que tienen más conocidos en todo caso. Es 3.5 onzas equivale a una porción de más o menos 100 gramos. Entonces acá vemos que el salmón en cualquiera de sus dos formas es uno de los alimentos que tiene más vitamina D, ¿no? Que por porción puede ir desde 600 hasta 1000, ¿no? Luego tenemos las sardinas, tenemos también dentro de los alimentos, tenemos los alimentos, por ejemplo, los hongos que pueden ser frescos o enlatados, que también nos pueden dar una cantidad importante de vitamina D. El huevo que ya da una cantidad que realmente no es tan suficiente, digamos, nos da 20 unidades de vitamina D por porción. Y en cuanto a las fórmulas o las leches, tenemos que sí nos dan una tasa más o menos 100 unidades de vitamina D. Estamos hablando de alimentos ya enriquecidos porque ya desde hace un tiempo hay un reglamento para enriquecer precisamente algunos alimentos, dentro de ellos las fórmulas o las leches, ¿no? Para que tengan una cantidad adecuada. Entonces, por eso es que aproximadamente 3 vasos y medio o 4 nos podrían dar una cantidad suficiente de vitamina D. Y esto precisamente ya de las leches actuales que tenemos en el mercado, pero siempre es bueno ver la etiqueta para ver cuánto contiene por porción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la leche bueno, ideal que tiene de vitamina D 1.5 microgramos. Un microgramo son 40 unidades, entonces acá hay 60 unidades, ¿no? Entonces hacemos regla de 3 y así podemos calcular cuánto necesitaría de vitamina, o cuánto tiene de vitamina D y si el niño está tomando suficiente vitamina D, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer no solo con eso, sino hay cereales enriquecidos también que podríamos calcular y ver si está en una adecuada alimentación. Sin embargo, un poco voy a retroceder acá. Como vemos, estos alimentos, el salmón, no son alimentos que suelen ser parte del plato, ¿no? De un niño de nuestra realidad nacional, ¿no? Inclusive las mismas fórmulas, realmente hemos visto que la dilución no la hacen adecuadamente, ¿no? No la hacen al medio, sino probablemente hacen una dilución un poco mayor. Entonces no logran tener los objetivos necesarios de vitamina D. Por otro lado, tenemos la exposición solar o la exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Esto se hace porque esta va a ser en realidad la principal fuente de vitamina D que tenemos, ¿no? Esto nos va a dar hasta un 80 o 90% de vitamina D. Esto es a través del 7 de hidrocolesterol que se encuentra en cantidades importantes en los queratinocitos de la piel. Esto es por un proceso que es no enzimático, por fotólisis, es decir, por la radiación va a formar previtamina D3 y esto por isomerización ya forma la vitamina D3 o colecalciferol, ¿no? Y esta es la que ya va a ser transportada al hígado, ¿no? Por una proteína de unión a vitamina D. Sin embargo, para evitar, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que se expone mucho tiempo al sol, a la radiación, no es que va a tener más fuente de vitamina D, ¿no? Esto se hace por dos mecanismos, ¿no? Hay un mecanismo de retroalimentación que lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo acá hay otra vía alterna que cuando hay mayor exposición se forman metabolitos inertes, que es el lumisterol y el taquisterol, ¿no? Entonces no es que a mayor exposición voy a tener mayor cantidad de vitamina D, ¿no? Y acá es un esquema donde engloba justo las dos fuentes, ¿no? Como habíamos dicho, la radiación ultravioleta es necesario que sea una longitud de onda de más o menos 290 hasta 320 nanomoles, ¿no? Esta es la principal fuente de vitamina D. Acá se hace el proceso que hemos hablado hasta llegar a vitamina D3. Así es que por unión va al hígado, donde acá se produce la primera hidroxilación, ¿no? Este es por fuentes solares, ¿no? Y tenemos fuente nutricional, ya sea en los alimentos o en los suplementos, ¿no? Que, bueno, se absorben, pasan todo el proceso digestivo y a través de kilomicrones es que atraviesan el epitelio y llegan también
a través de una proteína transportadora de vitamina D al hígado, ¿no? En el hígado se produce la primera hidroxilación, ¿no? Esta primera hidroxilación va a producir la 25H vitamina D o calcidiol, que esto va a ser la forma de mayor circulación en sangre de la vitamina D. Esta forma o este metabolito, que es la 25HD, va a ir al riñón, donde en el riñón se produce la segunda hidroxilación, ¿no? Dando lugar a la 1,25 de hidroxivitamina D o calcitriol, que va a ser la forma activa, que por lo tanto va a ser la forma que va a dar las funciones que hemos hablado, óseas y también algunas funciones extraóseas de la vitamina D. Y ya hablando de la deficiencia de la vitamina D, como el tema de hoy, este es un cuadro bien conocido con respecto a la epidemiología de la deficiencia de vitamina D. Como vemos, son números muy importantes. En realidad, no hay muchos datos en lo que es Latinoamérica, menos en Perú, ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta que la principal fuente de vitamina D es la exposición solar y que hemos estado prácticamente hasta 2 años, o inclusive algunos se han quedado más en confinamiento, ¿no? Y sumando a que también hay mayores datos sobre el riesgo de cáncer de piel por exposición a radiación solar, la deficiencia de vitamina D ha ido incrementando en número, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para detectar nosotros a un niño con probable deficiencia de vitamina D? Los factores de riesgo los hemos agrupado ahora en factores perinatales, postnatales, algunos fármacos que hay que tener en cuenta y también factores patológicos, ¿no? Dentro de los factores perinatales tenemos deficiencia materna de la vitamina D, ¿no? Recordemos que el feto durante la gestación, la cantidad de vitamina D va a depender del aporte de vitamina D de la madre, ¿no? Entonces, si un niño nace y tiene menos de 3 meses y tiene hipovitaminosis D congénita, esto probablemente va a ser secundario. Si lo usamos a la mamá, va a ser una madre que no ha tenido una cantidades suficientes de vitamina D, ¿no? Lo otro es la prematuridad, ¿no? Entonces, la prematuridad es un niño que no ha tenido el tiempo suficiente para poder obtener reservas adecuadas de vitamina D. Y lo otro es un niño que se alimenta solo de leche materna exclusiva, porque sabemos que no tiene cantidades suficientes. Dentro de los factores postnatales, tenemos disminución de vitamina D en la alimentación. Bueno, esto es, como hemos visto en la tabla, en realidad un plato adecuado, un plato común que consumen nuestros niños, no hay cantidades suficientes de vitamina D, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo a preguntar quizás en nuestras consultas la composición de los alimentos que tienen nuestros pacientes, ¿no? Lo otro es la baja exposición solar, ¿no? Como sabemos ahora por el confinamiento, hay menor exposición solar, ¿no? Y esta radiación también es importante, ¿no? Cuando es antes de las 10 debería ser y luego de las 3 p.m., perdón, la latitud en la que se encuentra nuestra población y el uso de bloqueador. En el uso de bloqueador ya hay algunos estudios que mencionan que así use el bloqueador podría aún tener reservas de vitamina D, ¿no? Y lo otro a considerar es la pigmentación de la piel, ¿no? Es decir, el fototipo de piel, porque ya a mayor pigmentación de la piel, ¿no? Fototipos de piel que son más oscuras, como en nuestra población, la melanina actúa como un bloqueador solar natural y habría menos cantidad de vitamina D formada por esa fuente, ¿no? Entonces, son niños que realmente requerirían, en todo caso, mayor exposición solar. Y por el otro lado tenemos que la exposición solar se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de piel. Entonces, no es necesariamente que tengamos que recomendar que se pongan más tiempo. Con respecto a los fármacos, también es importante mencionar, ya que hay varios fármacos que usan nuestros pacientes como anticonvulsivantes o antirretrovirales, los cuales van a aumentar el catabolismo de la 25H y de la 1,25HD. Los corticoides también, porque estos van a inhibir la absorción intestinal de calcio, que va a ser dependiente de vitamina D, y también el ketoconazol, porque bloquea la primera hidroxilación de la vitamina D. Y con respecto a los patológicos, en la obesidad sí se ha visto que hay una asociación inversa entre lo que es la 25HD y el IMC, y estos
puede ser porque hay un secuestro, ¿no?, de la vitamina D por el tejido graso, ¿no? También problemas de malabsorción van a tener perjudicar precisamente esta absorción inadecuada de la vitamina D, ¿no? Ahí estamos hablando de enfermedades como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Problemas de colestasis o algunos problemas quirúrgicos que afecten a ese nivel, ¿no? Lo otro es la enfermedad hepática renal. Como vimos, tanto el hígado como el riñón son muy importantes, ya que para obtener la forma activa de la vitamina D tiene que pasar por ambas hidroxilaciones. Entonces, al haber una disfunción en esos niveles, no va a haber una cantidad suficiente de vitamina. Este es un cuadro más o menos para ver cómo es que terminamos en raquitismo, ¿no? Tenemos un paciente que, por ejemplo, no se expone adecuadamente, ya sea por salud, porque está en confinamiento, etcétera, ¿no? O no toma suficiente vitamina D, porque su plato no es un plato, una alimentación variada como se recomienda, ¿no? Va a tener bajos niveles de vitamina D. Esto va a ocasionar bajos niveles de la forma activa, ¿no? Esto va a alterar la absorción de calcio, ¿no? Entonces va a haber una adecuada absorción de calcio, ¿no? Y eso sumado a que puede haber una dieta de calcio deficiente también asociada en estos pacientes, va a ocasionar disminución del calcio iónico, ¿no? Esto, a su par, por un lado, va a hacer que aumente la PTH, que crea disminución de lo que es el fósforo, y por otro lado, estas dos situaciones van a ocasionar una alteración en la mineralización, ocasionando el raquitismo, ¿no? Entonces, como vemos, el raquitismo es la consecuencia final y la consecuencia más grave de esta deficiencia de vitamina D. Entonces, con respecto a los valores normales, si buscamos valores normales de vitamina D en niños, probablemente encontremos esta tabla. Hay diferentes sociedades que han establecido parámetros o puntos de corte que pueden diferenciarse un poco, ¿no? Tenemos la Asociación Americana de Pediatría que establece hasta 5 categorías, ¿no?, que van de deficiencia severa, deficiencia, suficiencia y hasta intoxicación, ¿no? Y la Sociedad de Pediatría que habla de deficiencia y suficiencia y ya habla de otros valores distintos acá. Entonces, en realidad, estos parámetros hay que tenerlos en cuenta sumado a la clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que está en 25, yo diría, ¿está en insuficiencia o está en suficiencia, ¿no? Según una u otra. Esto tenemos que hacerlo de acuerdo a cada paciente en todo caso, ¿no? Pero sí, a grosso modo, entre más de 20 y 30 estamos hablando de suficiencia y más de 100 a 150 estamos hablando ya de una intoxicación, ¿no? Entonces, esto suele ser bien frecuente cuando uno da el tratamiento con megadosis, ¿no? O usa medicamentos que tienen mucha concentración de lo que es vitamina D. En todo caso, si uno decide prescribir, debe usar alguno de estos parámetros para definir si mi niño está en deficiencia o tiene una cantidad adecuada. Y clínicamente, ¿cómo diríamos que el niño tiene deficiencia? En realidad, como dijimos, el raquitismo va a ser la última o va a ser quizá la presentación ya de mayor importancia, ¿no?, que va a ser en los niños más graves, ¿no? Sin embargo, ya la deficiencia puede ir desde un espectro que va a ser desde un paciente asintomático, ¿no? En lactantes puede haber retraso en erupción dental, puede haber craniotabes, que es el ablandamiento de los huesos, puede haber rosario raquítico, ¿no? Puede haber cifosis y puede haber los miembros inferiores en varos, ¿no? Ya en los niños que están en edad preescolar, en cambio, las extremidades pueden presentarse en valgo, pueden haber en esos niños fracturas espontáneas en tallo verde, retraso motor, que es muy importante porque acordémonos de que la consulta, una de las cosas que tenemos que ver es si el niño está creciendo o no, y si el niño está teniendo un adecuado desarrollo motor o no, ¿no? Y un crecimiento deficiente, ¿no? Y en los niños escolares ya encontramos dolor óseo o alteración en la marcha, ¿no? Otros síntomas que tenemos que ver en consulta son retraso en el crecimiento lineal, retraso en el desarrollo psicomotor. En los casos ya de deficiencia grave de vitamina D, acá hay otras alteraciones, pero estas van a ser porque ya hay niveles de fósforo bajo, ¿no? Y estos van a causar problemas relacionados a eso, que van a ser debilidad muscular
o dificultad para la deambulación. Y en los raquitismos avanzados, ya va a haber inclusive otros síntomas, pero van a ser consecuencia de la hipocalcemia grave que podría presentar, y en estos casos estaría asociada a convulsiones, tetania, puede haber episodios inclusive de apnea, hipotonía, hiperreflexia. Y los cambios esqueléticos, esto ya es algo más avanzado, ¿no? No es un niño probablemente que ya tenga signos a nivel radiológico, estaríamos hablando ya de un signo que probablemente esté en raquitismo, ¿no? Entonces, lo que vemos es una deformidad que puede haber en estos niños, puede haber también disminución en la mineralización, ¿no? Y otro que se ve es a nivel de muñeca de la metáfisis, que hay una especie de deshilachamiento, ¿no? Que es un signo radiológico, ¿no? Comparado con esto que es una radiografía de una muñeca de un niño normal, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos a nuestros niños, la forma de poder detectarlo, digamos, en la clínica o en consulta, ¿cómo haríamos el diagnóstico de estos niños, no? ¿Cómo haríamos el cribado? O sea, el examen le pediríamos a todos los niños, necesitan tener cuánto tiene de vitamina D, y la respuesta es no. Realmente, si el niño está sano, no tiene ningún factor de riesgo, no deberíamos hacerle 25, o sea, no deberíamos pedirle el examen para ver cuánto tiene de vitamina D en sangre, ¿no? En pacientes sintomáticos, sí, ¿no? Cuando hay cambios esqueléticos, como dijimos, ya hablamos de raquitismo, o si hay otros signos, otros cambios acompañados ya a secundarios a alteración de fósforo, alteración del calcio, ¿no? Y el otro grupo sería los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Como hemos hablado, los factores de riesgo son los niños que son o prematuros, que no tienen suplementación, o los niños que son solo de lactancia materna exclusiva, el fototipo de piel, ¿no? Niños con baja ingesta dietética en el alimento de vitamina D. En los casos de los niños con obesidad, requiere también un factor de riesgo, ¿no? O sea, solo por obesidad también es controversial pedirle vitamina D. Entonces, como vemos, en factores de riesgo, o sea, se trata de hacer una unidad, ¿no? Buscando no solo el factor de riesgo presente, sino que cómo está comiendo el niño, si está tomando adecuadas vitamina D, si tiene una adecuada exposición solar, ha tenido algún antecedente importante respecto a esto, ¿no? ¿No? Y de acuerdo a eso, pedimos el examen para determinar el estado de la vitamina D en ese paciente. Algunos factores de riesgo especiales a considerar, ¿no? Son en los casos de los lactantes y los niños que tienen síntomas inespecíficos, ¿no? Niños que tienen un crecimiento que es ineficiente o deficiente, que tienen retraso en la motricidad gruesa o que tienen una irritabilidad que es inusual. Dentro de todo nuestro bagaje que vamos a estudiar, deberíamos considerar también esta deficiencia, ¿no? Como dijimos, los niños que consumen ciertos fármacos que habíamos mencionado, ¿no? Anticonvulsivantes, antirretrovirales o glucocorticoides de manera crónica deberían tener un dosaje de vitamina D, ¿no? Los niños renales que algunos consumen de forma crónica corticoterapia, a unos problemas de autoinmunidad que también dan corticoides por tiempo prolongado, deberíamos tener un dosaje de vitamina D para ver si requieren algún tipo, para ver cómo está el estado de su vitamina D y de acuerdo a eso ver si requiere o tratamiento o suplementación. Igual en enfermedad celíaca, ¿no? Problemas de malabsorción, es lo mismo, ¿no? Y problemas que alteren, como dijimos, el metabolismo de la vitamina D en su primera o segunda hidroxilación. Las adolescentes embarazadas también en periodo de lactancia van a requerir un tratamiento especial, ¿no? Y niños con factores de riesgo especiales la detección debe realizarse en el momento que se identifica este factor de riesgo, ¿no? Y con respecto al dosaje de la vitamina D, nosotros para evaluar el estado de vitamina D, como dijimos, habíamos visto que hay 1,25 hidroxivitamina D, 25H, vitamina D3. ¿Qué es lo que pedimos para ver si nuestro niño tiene adecuados niveles de vitamina D o no? Entonces, lo que se pide es la 25H vitamina D, como habíamos mencionado en la tabla de metabolismo o en el esquema de metabolismo, la 25H vitamina D es la principal forma circulante de la vitamina D, ¿no? Y esto se ha visto que tiene una vida media de hasta 3 semanas, ¿no? Y además, esta nos evalúa las reservas que tiene el niño de vitamina D, ¿no? Por otro lado, la 1,25 dihidroxivitamina D tiene un tiempo de vida más corta, generalmente suelen ser 7 horas, ¿no?
circulen en concentraciones más bajas que la 25-HE y además va a ser muy susceptible a las fluctuaciones que son inducidas por PTH, que son secundarias a alteraciones del calcio, ¿no? Por eso es que no se recomienda una 25-hidroxivitamina D, ¿no? Si yo voy a hacerle y quiero definir el estado de vitamina D, se hace midiendo 25H vitamina D. Por eso es que nuestra tablita de valores normales, ¿no? O suficiencia, deficiencia, toxicidad, es con 25H vitamina D, ¿no? En el caso que no se disponga, es un examen que quizás se pueda pedir en un laboratorio especial, se manda la muestra y ya pues según el resultado estaremos hablando de dar tratamiento o no, ¿no? Entonces, una vez que establecemos que nuestro paciente tiene deficiencia de vitamina D, entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar, no? Como habíamos visto, el tratamiento se indica en los niños que tienen deficiencia o insuficiencia, ¿no? Tenemos en el mercado tanto vitamina D2, ergocalciferol o vitamina D3, ¿no? Que se pueden usar para el tratamiento, ¿no? La dosificación, en realidad, de esta, o sea, ¿cuánto le vamos a dar? Ha sido un consenso global que está orientado, ¿no? Sobre la prevención y tratamiento del raquitismo nutricional, ¿no? Esto es importante porque, como dijimos, la vitamina D tiene muchas funciones que son extraóseas. Sin embargo, aún no hay estudios que muestren qué cantidad suficiente de vitamina D es necesaria para la función inmunomoduladora o las otras funciones extraóseas, ¿no? Sin embargo, para lo que es la salud ósea y el raquitismo, en el caso de la vitamina D, se ha establecido que la dosis de tratamiento va a ser de 2.000 unidades al día, ya sea un niño menos de 12 meses o más de 12 meses, por mínimo 6 hasta 12 semanas, y eso va a ser seguido por un periodo de mantenimiento, y ya casi cambia, si es menor de un año va a ser 400 unidades al día, y si es mayor de un año va a ser ya hasta 600, hasta 1.000 unidades al día. Existe un enfoque alternativo que se da un equivalente que sería 50.000 unidades una vez a la semana por 6 semanas, y ahí se sigue una dosis de mantenimiento. Sin embargo, estas megadosis suelen tener un problema de que hay riesgo de intoxicación por falla en la administración, ¿no? Por eso es que quizá lo ideal en este caso sería usar la dosis por día, ¿no? Entonces, eso hablamos del tratamiento de deficiencia de vitamina D, pero cuando ya hay un raquitismo establecido, ¿no? El concepto nutricional nos indica otro tipo de dosis, ¿no? En niños menores de un año sigue siendo 2.000 unidades al día, pero en niños que van de un año a 12 años ya llega a ser desde 3.000 a 6.000 unidades al día, y los niños ya mayores de 12 años se quedan con 6.000 unidades al día, ¿no? Entonces, el tratamiento en raquitismo es 12 semanas, ¿no? Pero tiene que haber un seguimiento de la eficacia, porque acuérdense que estas dosis son mucho más altas de las que necesitamos y puede haber un riesgo de hipercalcemia, ¿no? Y esta hipercalcemia puede causar nefrocalcinosis, entre otras cosas, ¿no? Y además, una vez que completen este tratamiento, igual tienen que seguir su dosis de mantenimiento, que va a ser de 400 a 600, según la edad, si es menor de un año a mayor de un año. Entonces, ¿cómo le tendríamos que dar esta vitamina D que necesita como tratamiento? Como dijimos, tenemos suplementaciones en el mercado que son vitamina D2 o vitamina D3. Para lo que es la dosis diaria, podemos dar en realidad el equivalente de ambas, no hay mayor eficacia con una con otra. La vitamina D la tenemos en forma intramuscular y vía oral. Intramuscular no hay en el mercado, ¿no? Tenemos la vía oral nosotros, pero la vía oral es la más recomendada para la recuperación más rápida de lo que es los niveles de vitamina D. Hay algunos estudios, igual aún controversiales, que indican que la vitamina D3 tiene una vida media más larga que la D2, y en todo caso sería ideal cuando demos una dosis semanal, ¿no? O una megadosis, ¿no? El tiempo de tratamiento mínimo igual va a ser 12 semanas, pero acuérdense que siempre con megadosis hay un riesgo, ¿no? Se ha visto un riesgo incrementado de lo que es intoxicación, ¿no? Por lo cual ahí hay que tratar de hacer un seguimiento quizá más estrecho, ¿no? Esto es solo una diapositiva para hablar de la terapia STOS, que es conocida, generalmente en adultos se usa, ¿no? Que significa dar una administración a corto plazo, pero de alta dosis de vitamina D. Son pacientes que no se pueden adherir a terapia oral, ¿no? O sea, es una de las indicaciones, ¿no?
pero acá, como dijimos, en casos de megadosis es importante evitar, que tenga una indicación exacta, ¿no? Para que no haya equivocaciones, evitar los riesgos de hipercalcemia, ¿no? Se ha visto que en adultos sí hay beneficios no óseos, ¿no? Pero en el caso de niños aún no hay estudios que muestren una dosis óptima, ¿no? Hay varios estudios, en este caso es un estudio en el cual se encontró un nivel óptimo de 25 HD, pero no se pudo mantener por más de 3 meses y además hubieron riesgos secundarios con la hipercalcemia. Por eso es que el día de niños todavía es controversial, ¿no? Esta es una sola diapositiva para igual mencionar que la vitamina D está relacionada muy estrechamente a lo que es el calcio, ¿no? Por eso es que para prevenir la hipocalcemia en estos casos se debe hacer un reemplazo de calcio y la dosis de calcio es de 30 a 75 miligramos kilo día, pero de calcio elemental, ¿no? Eso se puede dar hasta en 3 dosis, ¿no? Entonces, nosotros conocemos las tabletas que son de carbonato de calcio, que son las que se encuentran más fácilmente en el mercado. Estas tabletas vienen de 1250, pero ahí mismo dice 1250 con 500 de calcio elemental. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestro cálculo es en base a ese 500 de calcio elemental, ¿no? 500 es el 40%, o sea, hacen una regla de 3 y obtienen cuánto se le tiene que dar de calcio, ¿no? Acá es solo para recalcar, porque sí ha habido bastantes errores que ponen como dosis de calcio 1250, cuando el calcio elemental es 500 en esa presentación, ¿no? Con respecto a las recomendaciones de suplementación, el consenso global nos habla, sí, independientemente de lo que es la edad y el peso, que el suplemento con calcio debería ser 500 miligramos de calcio oral elemental al día, es decir, una tableta de 1250, ¿no? Y estos suplementos de calcio deberían continuarse durante 2 a 4 semanas hasta que la dosis de vitamina E sea reducido a una dosis de mantenimiento, ¿no? ¿Y cómo hacemos el monitoreo de la vitamina D? Ese monitoreo deberíamos hacer un poco después de inicio de la terapia con vitamina D, ¿no? Acuérdense que cuando ya usamos tratamiento, usamos dosis mucho más altas de lo que es la dosis de suplementación. Por eso es que hay riesgo de hipercalcemia y tenemos que hacer un seguimiento adecuado, ¿no? Esto va a depender también de la intensidad, la gravedad de la deficiencia, ¿no? Sin embargo, ya todos los que reciben más de 2.000 unidades, o sea, ya están en dosis de tratamiento, deben ser controlados también para bioquímicamente cómo se encuentra el calcio, ¿no? Luego de 1 o 2 meses y ver que no hayan presentado hipercalcemia. Entonces, el seguimiento. Cuando tenemos un paciente que solo tiene concentraciones bajas de vitamina D, pero que no hay ningún otro cambio bioquímico y tampoco hay evidencia de raquitismo, la monitorización no debe ser tan exigente, ¿no? Puede ser entre 2 o 3 meses luego del inicio de la vitamina D, y ya luego según los controles, ¿no? En el caso que sí tengamos un paciente que aparte de tener concentración baja de vitamina D, ya hay cambios bioquímicos que pueden ser fosfatasa alcalina o PTH elevada, pero sin raquitismo, esto debería ser entre 6 y 8 semanas luego de la dosis alta, y luego ya, según eso, podríamos esperar algunos meses, y luego sí necesitan un seguimiento anual, ¿no? Y ya en los pacientes con raquitismos es similar, pero acá son pacientes que ya tienen alteración radiológica, entonces tenemos que ver que haya esa resolución de los cambios radiológicos y que haya normalización de las concentraciones tanto de 25-HD, de PTH, calcio y fósforo, y además estos pacientes necesitan un mantenimiento ya a largo plazo también de la vitamina D, ¿no? Y con respecto ya a la prevención, ¿no? ¿En quién vamos a prevenir? Ya no tratamiento, ¿no? ¿En quién tenemos que prevenir y darle suplementos, ¿no? Todos los menores de 1 año, independientemente del tipo de alimentación, es decir, si el niño de menos de 1 año, así sea lactancia materna exclusiva, pero con mayor razón, ¿no? O así sea fórmula, porque la fórmula que toman no llega a ser una cantidad suficiente para tener la cantidad adecuada de vitamina D, deberíamos suplementar con vitamina D, ¿no? Y ya en los mayores de 1 año va a depender, ¿no? En mayores de 1 año, si ya consume alimentos fortificados como las leches, que llega a tomar 1 litro, que tiene cantidad suficiente de vitamina D, ya no necesitaría suplemento, ¿no? Sea antecedente de deficiencia sintomática, que haya requerido tratamiento, sí necesitaría, y niños con alto riesgo de deficiencia de vitamina D, que tengan alguna de las comorbilidades que se han mencionado.
¿Y cuál es la dosis de suplementación? La suplementación en estos casos para el lactante, ¿no? En menos de un año va de 400 unidades al día. Igual como dijimos, esto puede pasarse un poco, no se deben evitar las dosis de hasta 1000, máximo 2000, pero con 400 o un poco más es lo que deberíamos recordar, ¿no? Y esto debe ser hasta que el bebé sea destetado y beba al menos 1 litro de la fórmula fortificada, que es la que tiene la cantidad adecuada de vitamina. En niños mayores a 1 año a 18, la suplementación debe hacerse con 600 unidades al día, igual puede ser hasta 1000 y en otros casos mencionan hasta 4000. Y también la suplementación para la madre lactante son dosis un poco altas que van desde 1500 hasta. Esto es una tablita, ¿no? Que es para ver en algunas patologías o comorbilidades la suplementación cambia, ¿no? Entonces, no voy a mencionarlas todas, solo es para mencionar eso, que en problemas como obesidad, resistencia a la insulina, enfermedad celíaca, pueden cambiar la suplementación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en este grupo de niños que quizá la dosis de suplementación va a ser un poco mayor a la dosis que recomendamos en los otros niños. Ya, y esto de acá es para presentarle quizá algunas presentaciones bien conocidas por nosotros, ¿no? Tenemos el adeserol, ¿no? El adeserol es bastante conocido, ¿no? Tiene vitamina D en forma de erocalciferol, ¿no? Y tenemos también el raquiferol, que tiene vitamina D3, ¿no? Entonces, con el primero, con el adeserol, tenemos que, como bien lo dice en su inserto, en su etiqueta, tiene 150.000 unidades en 10 mililitros, ¿no? Si nosotros necesitamos suplementar a un niño que recibe 400, sería 0.026 mililitros, ¿no? Que eso en gotas, ¿no? Teniendo en cuenta un aprox de 20 gotas por mililitro, sería 0.52 gotas. Entonces, media gota es, a una mamá no podría darle esa cantidad, ¿no? Y por otro lado tenemos el raquiferol, que tiene 600.000 unidades de vitamina D en 10 mililitros, ¿no? Si nosotros queremos darle 400, nos sale en regla de 3 0.006 mililitros, que llevado a gotas sería 0.12 gotas, o sea, la décima parte de una gota, ¿no? Entonces, esto solo es para mencionar, ¿no? Que estas presentaciones, o mejor dicho, hay que leer bien las presentaciones de las medicinas que damos nosotros para suplementar o para dar tratamiento, ¿no? Como podemos darnos cuenta, estas presentaciones no van a ser útiles para suplementar, ¿no? No podemos decirle a una mamá que da 0.52 gotas o 0.12 gotas, no van a ser útiles, no sirven. Sirven sí para tratamiento, porque si hacemos regla de 3 simple, ahí sí nos sale fracción de 1 mililitro, ¿no? En ambos casos. O en el caso que se use megadosis, pero como dijimos, ahí puede haber riesgo de hipercalcemia, ¿no? Y por otro lado es que ya tenemos presentaciones mucho más amigables, ¿no? Hay diversas presentaciones que ya nos dan presentaciones en menor concentración, tenemos cápsulas de 400, de 800, de 1000, de 600, ¿no? Pero también tenemos suspensiones, ¿no? Hay suspensiones que nos dan 400 en 1 mililitro, ¿no? Inclusive tenemos algunas presentaciones que nos dan 200 unidades por gota. Que, por ejemplo, un niño que es lactante, que yo le quiero, que es menos de 1 año, que yo le quiero dar suplementación, le tocaría 400 unidades, que serían 2 gotas, ¿no? O sea, 2 gotas, una madre sí lo puede administrar, ¿no? En el caso que se pase por una gota más, 600, no hay problema, porque dijimos que 400 llega hasta un tope de 1000, ¿no? O sea, no habría problema. Son presentaciones más amigables, e inclusive hay farmacias que también preparan presentaciones de acuerdo al que el médico prescribe, ¿no? Si nosotros le prescribimos a una de estas farmacias que vitamina D le prepare 400 unidades por mililitro o 600 unidades por mililitro, y así le indicamos a la madre dar 1 mililitro todos los días, ¿no? Y hablando precisamente de esto, de las presentaciones que tienen los medicamentos, ya para ir terminando, tenemos la toxicidad por vitamina D, ¿no? La toxicidad por vitamina D se va a dar por la presencia de hipercalcemia, ¿no?
una vitamina D elevada, como dijimos, más de 100 o más de 150 según la guía, hipercalciuria y una PTH suprimida. ¿Y por qué se da esta toxicidad, no? Habíamos hablado de que las fuentes de vitamina D es el sol, pero que si uno se expone mucho al sol, no va a causar toxicidad porque tenemos una ruta alterna que nos da metabolitos inertes que no va a causar toxicidad. Tenemos la fuente nutricional que dijimos que en realidad en nuestro plato nacional no hay cantidad suficiente para vitamina D. Entonces, ni por el sol, ni por las comidas que comen nuestros niños, van a causar toxicidad por vitamina D. Entonces, ¿qué causaría? Alimentos enriquecidos con vitamina D sí podrían causarlo, pero sobre todo cuando hay algún tipo de automedicación, ¿no? Hemos visto estas ampollitas que tienen unas cantidades importantes de vitamina D que no son adecuadas para suplementar, ¿no? Esas son las principales causas, ¿no? Una automedicación que vio que una ampolla diaria, interdiaria, que se ha visto así, hemos visto casos donde se automedican o van a la farmacia y toman una ampolla de la Deserol o del Arquiferol diario, o sea, 600.000 unidades diarias de vitamina D, ¿no? Cuando necesitaba 400 o 600, ¿no? Entonces, es muy importante eh, compartir esto, ¿no? Que la dosis de suplementación o esas ampollitas no son adecuadas para dosis de suplementación, ya que la cantidad que tiene es muy importante, ¿ya? ¿Y, y qué clínica tienen estos pacientes? En realidad la clínica va a ser secundaria de la hipercalcemia presentada por esta hipertoxicidad por vitamina D. Va a haber náuseas, vómitos, debilidad frecuente, va a haber dolor óseo, va a haber problemas renales, formación de cálculos y hasta nefrocalcinosis, ¿no? Por eso es importante evitar también una mala prescripción quizá de esto, ¿no? Ya que eso está, sí o sí está relacionado a la toxicidad por vitamina D, a los suplementos que nosotros recetamos, ¿no? Y como conclusiones, he traído acá los objetivos que nos habíamos planteado para ya responderlos, ¿no? Las principales fuentes de vitamina D, como dijimos, la principal fuente es la exposición solar, y luego tenemos los alimentos que en realidad los fortificados serían la principal fuente, pero como parte de la vida común quizá estaría la caballa, que también tiene una cantidad suficiente de vitamina D, ¿no? Los valores normales de vitamina D van a depender de la referencia que usemos, pero se habla de entre más de 20 o más de 30, ¿no? ¿Qué grupo de pacientes requieren cribado de vitamina D? No todos, no los sanos, ¿no? Son los que presenten factores de riesgo o que ya tengan clínica establecida y que nos haga sospechar en raquitismo, ¿no? Con respecto a la suplementación, como dijimos, es muy fácil, en menores de un año 400, en mayores de un año 600 de vitamina D, ¿no? Y con respecto al tratamiento solo de vitamina D, es 2.000 unidades al día por 6 a 12 semanas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen algunas preguntas. Doctor Ríos, muchas gracias por su presentación. Hemos comprendido en la mayor parte el tema de deficiencia de vitamina D en nuestros niños. Tenemos algunas preguntas, de repente creo que sí nos alcanza el tiempo para poder contestarlas. La primera, Merlin Alman pregunta, buenas tardes, dos preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo es necesario exponerse al sol para obtener una fuente adecuada de vitamina D? Y la dos es, ¿el uso de multivitamínicos que contengan vitamina D son adecuados o no? Bueno, con respecto a la exposición solar, como dijimos, las recomendaciones son que se pongan entre 15 a 30 minutos de exposición solar, o sea, puede ser cara y manos, ¿no? Inclusive algunos, como dije, recomiendan que aún así usaran protector solar. O sea, sí se puede formar la vitamina D, ¿no? Pero es más o menos 15 a 30 minutos, 3 veces por semana, en cara y manos ya sería suficiente para una adecuada fuente de vitamina D, ¿no? Y la otra pregunta, ya, sobre los multivitamínicos. Sí, pues, ¿no? Nosotros conocemos varios multivitamínicos que tienen vitamina A, vitamina D, vitamina C. En este caso, la recomendación podría ser
Doctor, disculpe, ¿podría por favor nuevamente activar su audio? Ya. Ah, Entonces, no se escuchó ninguna, ¿no? De las no, respuestas. sí, la primera sí se escuchó. Entonces, con respecto a los multivitamínicos, se decía de que como tenemos varios multivitamínicos en el mercado que tienen diversas formas de vitamina A, B, C, D, ¿no? Lo que tenemos que tener ahí nosotros, como médicos, es calcular si la dosis que le vamos a dar nosotros, ya sea de vitamina A, vitamina B, D, lo que tenga el paciente, eh, o sea, las otras vitaminas llegan a estar en un rango seguro con esa dosis que le doy. O sea, si yo decido darle 5 mililitros, si en esos 5 mililitros hay la cantidad de vitamina D que necesito, pero las otras vitaminas están en un rango seguro, le podría dar, ¿no? Sin embargo, igual la recomendación va a ser, si solo necesita un tipo de vitamina, usar, ¿no? Actualmente ya tenemos, con respecto al tema de hoy, la vitamina D, presentaciones mucho más amigables que nos pueden ayudar a administrar la dosis correcta, ¿no? Como dije, hay algunos que inclusive tienen 200 unidades por gota, que sería solo darle 2 gotitas al bebé, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos la pregunta es, ¿cuán cierto es recomendable la exposición solar en el día o en la tarde? Claro, en realidad, antes de las 10 y después de las 3, la radiación no es tan intensa, podría recomendarse en ese momento. Entre las 10 y las 3 es más intenso, ahí quizá con exposición con protector solar. El tiempo va a variar, como dije, los pacientes de fototipo de piel más oscura necesitan un poco mayor de tiempo. Sin embargo, acá viene el otro problema, ¿no? No es tampoco recomendable a un niño mandarlo a exponerse mucho tiempo, porque ahí ya hay más estudios por otro lado, con el aumento del cáncer de piel por exposición solar, ¿no? En estos casos, la recomendación sería el tiempo que estén, por ejemplo, jugando, que están jugando unos minutos con guantes, con las manos libres y la carita. Y en el caso que, que no se haga, la otra recomendación es los suplementos o ver si mi niño está consumiendo o poder aumentarle la cantidad de vitamina D en sus alimentos. Ok, doctor. Doctor, una interrogante que siempre he tenido es, en la edad de prematuros, ¿desde qué edad en prematuros podríamos dar la vitamina D? Lo que pasa es que un prematuro debería tener vitamina D, ¿no? El prematuro usa a leche materna, le dan fortificantes, ¿no? Le echan fortificantes para el prematuro y ese prematuro, con eso algunos logran tener una cantidad suficiente de vitamina D. En el caso que no se lograra, se le tendría que dar un preparado de vitamina D, en ellos sí usar preparados, ¿no? No hay otra, ¿no? Doctor, nos preguntan si el retraso dental, bueno, dice, ¿el retraso dental de mi bebé podría deberse a falta de vitamina D? Claro, o De mi sea, bebé que está escuchando mamá. solo es uno de los síntomas, como había mencionado, ¿no? Retraso de la emisión dentaria que puede hacernos sospechar de deficiencia de vitamina D. Quizá a ese paciente en especial evaluarlo completo y haciendo una unidad clínica dentro de quizá de todos los exámenes que se tengan que hacer, pedirles también dosaje de vitamina D, ¿no? Sí es uno de los signos. Ok, doctor. Doctor, una última pregunta podría ser si hay sustancias o condiciones que bloqueen la absorción de la vitamina de nuestros niños. Claro, como dije, más que sustancias, hay algunos medicamentos, ¿no? Los antirretrovirales, los anticonvulsivantes, ¿no? También, por ejemplo, el ketoconazol, los corticoides van a disminuir y va a ser el grupo de niños que consumen estos medicamentos son grupos de niños que tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, por lo cual necesitarían en alguno de sus controles pedirle para ver cómo está el dosaje, ¿no? Y según esto ver si necesitan tratamiento o suplementación, ¿no? Doctor Ríos, muchísimas gracias por sus explicaciones. Le hago extensiva el agradecimiento del Servicio de Pediatría del Hospital San José. La doctora Lidian Díaz Regalado menciona nuestro agradecimiento al doctor Ríos, quien fue parte de nuestro hospital durante su residencia, por compartir sus conocimientos actualizados sobre el tema. Doctor Ríos, muchísimas gracias y esperamos verlo en una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes. Gracias por la Muchas gracias. invitación a los organizadores y bueno, gracias igual. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.